como les indicaba en un video anterior, en realidad en R existen unos valores especiales, verdadero y falso. Entonces, en este caso, verdadero y falso se escriben tal como se muestra acá en la pantalla, las palabras en inglés en mayúsculas, sin comillas, porque no son textos, son valores especiales. Y ahora voy a crear simplemente dos vectores donde voy a usar estos valores simplemente para crear una tabla de verdad para mostrarles cómo puedo usar diferentes operadores lógicos para elaborar condiciones más complejas sobre los valores que tengo, ¿ya? Entonces habíamos visto que, por ejemplo, en MATLAB, si yo quería decir que una condición y otra condición, tenía que usar el ampersand, que es el símbolo que está encima del 6 en su teclado, y en este caso en R es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces lo que hace esto es calcular la conjunción de los dos vectores posición a posición, ¿ya? Entonces efectivamente aquí lo que vamos a ver es que la única posición donde va a haber un verdadero es la primera posición, dado que tanto C1 y C2, la única posición donde tienen los valores verdaderos es en la primera posición, y el resto son falsos, porque en realidad recuerden que para que una conjunción sea verdadera, sus dos operandos tienen que ser verdaderos, ¿ya? Y en caso de lo, es bastante simple también, es simplemente esa barrita vertical que se encuentra cerca del 1 en su teclado, y en este caso, de nuevo, se aplica la condición posición por posición entre los dos vectores, y vemos que para el O basta con que uno de los dos vectores tenga un verdadero en la posición. Entonces las primeras tres posiciones van a ser verdaderas, y la última es falsa porque en realidad los dos vectores tienen valor falso en esa posición, ¿ya? Ahora, si quiero hacer la negación es bastante simple, es simplemente el signo de exclamación, y en este caso hice la negación del vector C1, y vemos que entonces las primeras dos posiciones se convierten en falsas y las segundas dos en verdadera, que básicamente es la conjunción, o sea, la negación del vector C1, ¿ya? Así que igual como lo hicimos en MATLAB, pueden usar el i, el o y la negación para construir condiciones lógicas más complejas, ¿ya? Ahora, ¿qué me interesa saber hacer con estas condiciones? Porque en realidad lo que pasa es que voy a tener diferentes datos y lo que me interesa hacer es preguntarme cuáles son los datos que cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Y por eso es importante poder armar condiciones en R. Voy a empezar a nomás crear algunos datos para trabajar en este momento, y en realidad lo que voy a hacer es generar unos datos al azar, que la notación aquí es un poco distinta a la que están acostumbradas a ver en MATLAB, pero para explicar rápidamente lo que estoy haciendo, y fíjense que RStudio también me va ofreciendo algunas sugerencias. En este caso usé una función que se llama runif, porque es random con una distribución uniforme. La gracia que tiene R es que maneja muy bien todas las diferentes distribuciones estadísticas. Entonces, por ejemplo, también podríamos pedir números al azar en vez de con una distribución uniforme, con una distribución normal. Así que uno puede controlar bastante más las cosas con respecto a distribuciones estadísticas dentro de esta herramienta. Y en este caso, esta función runif, para decirlo de una manera que sea más pronunciable, le voy a pedir entonces 10 valores al azar. Y aquí, igual que MATLAB, si solamente le digo cuántos valores quiero, me los va a generar entre 0 y 1, pero como pueden ver aquí en la ayuda que me está arrojando, también podemos ejecutar una versión de esta función que recibe más parámetros, donde puedo poner valor mínimo y máximo de los valores que quiero generar, ¿ya? Pero en este caso voy a usar la versión simple, que le digo nomás cuántos valores quiero, y en este caso los voy a multiplicar por 6, porque quiero convertirlo a tiradas de dados, y lo voy a tirar con la función techo para que me queden números enteros, ¿ya? Así que simplemente estoy generando un vector de diferentes valores que simulan tirar el dado, ¿ya? Entonces, acá yo puedo hacer cosas, por ejemplo, como preguntar, entonces, ¿cuántos de estos valores, cuáles de estos valores en este caso, son mayores o iguales a 4? De la misma manera que lo hemos hecho en MATLAB, donde aquí tengo entonces un vector lógico de valores de verdadero y falso, y las posiciones donde hay un verdadero es donde la condición se cumple. Entonces, yo puedo usar este vector lógico para indexar el vector original, es decir, por ejemplo, dame los valores de x, donde x es
mayor o igual a 4. ¿Ya? Entonces esto ya convierte los verdaderos y falsos en los valores donde la condición se cumple. ¿Ya? Entonces ahí tengo los valores concretamente, porque muchas veces no quiero nomás saber cuántos de estos valores tengo, sino que quiero calcular, por ejemplo, un promedio, un máximo, un mínimo sobre estos datos. ¿Ya? Entonces por eso es importante poder usar una condición para indexar un vector de valores. ¿Ya? También podemos hacer cosas un poco más creativas, como les dije, tenemos el I y el O. Por ejemplo, podría preguntar cuántos de los valores son mayores o iguales a 2 y además son menor o igual a 5. Y en este caso vemos que cambiando un poco los valores de verdad, se los muestro para que puedan hacer la comprobación directamente si lo quieren hacer. Y si quiero saber cuántos elementos son los que cumplen, podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos en MATLAB, es simplemente hacer la suma sobre esa condición. ¿Ya? Y en este caso sabemos que son 8 valores que cumplen esta condición. Y si queremos saber cuáles son, de nuevo les dije, tienen que básicamente indexar. Y ojo que acá para indexar vamos a usar los paréntesis cuadrados en vez de los paréntesis redondos como hacíamos en MATLAB, porque les recuerdo que en R todo lo que tiene paréntesis redondo es una función, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos ver cuántos elementos tenemos que cumplen esta condición compuesta. También podemos ver cuáles son los valores dentro del vector que cumplen esta condición, ¿ya? También, por ejemplo, podemos preguntar, bueno, cuáles son los pares dentro de estos valores, y entonces eso sería, y aquí voy a introducir un operador nuevo que no hemos visto hasta ahora, pero es el módulo, ¿ya? Entonces el módulo lo único que hace es calcular el resto con respecto a la división. Entonces básicamente si yo calculo la división con respecto a 2 y me sobra 1, entonces significa que el número va a ser impar, porque sobra 1, ¿ya? En cambio, si el resto es 0, es porque en realidad el número es divisible por 2, entonces es par. Entonces vamos a preguntar si el resto del número con respecto al 2, si eso es igual a 0, entonces el número es par. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, en pares, voy a tener una condición, porque lo que estoy preguntando es, calcula el resto con respecto a 2 y compáralo con 0, así que al comparar eso se convierte en una condición lógica, y acá tengo entonces las posiciones donde se cumple esa condición, ¿ya? Y podemos entonces calcular cuántos valores pares tengo dentro del vector. ¿Ya? En este caso sé que son 5 y podría, como ese es un vector lógico acá, el pares, podría usar este vector pares de nuevo para acceder a los valores de ese vector. ¿Ya? Ahora, nosotros igual hemos hecho cosas en MATLAB, por ejemplo, reemplazar valores en base a una posición o una condición. Acá podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a preguntar cuáles son los valores que son iguales a 5, por ejemplo. Y en este caso, si nos fijamos, solamente hay una posición. Hagámoslo un poco más interesante, hagámoslo con los 4, porque solamente hay uno que es 4. Entonces, vemos que en realidad hay varias posiciones donde x vale 4. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, ahora es decir que a esas posiciones les vamos a poner, vamos a cambiar y vamos a decir que van a ser un 6. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo esto, es decir, busca todos los elementos de x que sean igual a 4, pero estoy indexando los valores de x en esa condición y a eso le estoy asignando valor 6. Así que en realidad lo que voy a ver es que en el vector original todos los 4 se van a convertir en 6. ¿Ya? Ahora, yo lo hice con una condición de igualdad, pero ustedes obviamente esto lo pueden hacer con una desigualdad, lo pueden hacer con cualquier cosa que quieran construir como condición, una condición compuesta, etc. ¿Ya? Así que ahí vemos que efectivamente todos los 4 se convirtieron en 6. ¿Ya? Y, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, modificar los valores en base a los valores que ya existen, por ejemplo, vamos a convertir no sé, los valores que sean menores que 3, les vamos a sumar 2. Entonces vamos a decir, por ejemplo, algo como para los valores que sean menor que 3, o hagámoslo menor que 4, ya para hacerlo un poco más interesante, porque ahí caen tanto los 3 como los 1. Entonces para los x que sean menor que 4, les vamos a tomar su valor existente. Entonces vamos a decir de nuevo que los valores de x, donde x es menor que 4, y a eso le vamos a sumar una, no sé, una bonificación de 2 puntos por decir algo. ¿Ya? Entonces fíjense que acá la condición es un poco distinta, el comando es un poco distinto. Lo que estoy diciendo es, toma los valores de x, donde x es menor que 4, que serían en este caso ya los valores 3, los valores 1, porque el resto ya lo hemos modificado.
y a esos valores súmale 2. ¿Y dónde los guardas? Bueno, guárdalos en donde estaban originalmente, ¿ya? Entonces, esto va a hacer la siguiente modificación. Entonces, fíjense que los 3 se convirtieron en, le sumamos 2, así que se convirtieron en 5. Los 1, le sumamos 2, se convirtieron en 3, ¿ya? Así que en realidad es bien poderoso lo que uno puede hacer con esta herramienta.